mayoría de las personas cree que el lenguaje humano sirve para dar cuenta de lo que existe, para informar de lo sucedido. El uso de las palabras sin ningún fin práctico es considerado un defecto, un empleo equivocado de un instrumento importante en algo sin ninguna utilidad. Desde tiempos muy lejanos, en las civilizaciones antiguas, se consideraba al poeta y al artista como alguien tocado por la divinidad, que desvariaba o deliraba sin encontrar referencia explícita a su sentir o canto, salvo la expresión de un sentir. Pero a partir del siglo XIX, con la cultura moderna, a la escritura literaria, considerada poco seria frente a otras prácticas, se le atribuyó una función: el entretenimiento. Frente al tedio y a la desidia, prestar atención a los productos de la actividad artística y literaria permitía procrastinar, evadir la cotidianidad insulsa del modo de vida burgués. Esta concepción propia de un sistema económico que ha impuesto la ganancia como fin supremo de la existencia desdeña toda actividad que no esté medida por el beneficio o la utilidad. La enajenación del trabajo ha conducido a la sociedad globalizada del siglo XXI hacia un ritmo acelerado guiado por una pulsión hacia el superconsumo e incluso al despilfarro, en lo que el pensador surcoreano Jung Chung Han denomina la hiperatención, multitasking, caracterizada por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas, fuentes de información y procesos que conduce al exceso de trabajo y de rendimiento que se agudiza y se convierte en autoexplotación. Este estilo dominante de subsistencia manifiesta una escasa tolerancia al hastío y tampoco admite aquel aburrimiento profundo, creador y libre. Así estaban las cosas hasta que se declaró la pandemia del COVID-19. Y casi todas las naciones y ciudades declararon la cuarentena. El modo de vida vertiginoso y frenético impuesto por el capitalismo globalizado, depredador y contaminante se vio paralizado. Millones de personas encerradas en sus domicilios. Esto dio un gran respiro a la naturaleza. Los mares y cielos se limpiaron. La fauna volvió a incursionar en espacios urbanos y la flora recuperó tierras baldías. Entonces, la gran mayoría citadina se vio compelida a escuchar música, ver una película, leer una novela y otras actividades afines para contrarrestar el desánimo. En las redes sociales, con la intención de mantener en sus hogares a la población, resurgió el argumento a favor de la utilidad del arte y la literatura para, precisamente, en situaciones de emergencia, como la generada por el coronavirus, entretener a las personas, contribuir a la lucha contra el aburrimiento. Muchos artistas nacionales, impedidos de trabajar por la inmovilidad social, aprovecharon para pedir un bono económico al Estado. Incluso no faltó un estudioso que recuperó el informe de la Organización Mundial de la Salud del 2019 para argumentar desde la ciencia la utilidad de las artes y la literatura para mejorar la salud en tiempos de enclaustramiento por crisis sanitarias. Sin embargo, una periodista conservadora de una revista de actualidad expresó lo que muchos pensaban: el arte es una actividad prescindible en tiempos de emergencia y crisis. Desde la visión humanista interdisciplinaria, defender la actividad artística y literaria atribuyéndole una utilidad es como la defensa que hacen de los seres humanos los antropófagos, interesada y tendenciosa.
Como Kant consideraba, el desinterés constituye un requisito estético insoslayable del arte y reivindicamos, por lo tanto, su inutilidad como una característica fundamental que le otorga un valor trascendente imposible de evaluar desde criterios banales. Es la pregunta por lo útil del arte o la literatura lo que constituye un despropósito, porque los términos no son comparables. ¿Cómo interrogarse sobre la utilidad de la vida? De acuerdo con los aportes de las ciencias cognitivas, la paleoantropología y la biología de la mente, el uso ficcional del lenguaje que el arte y la literatura manifiestan es aquella cosa inútil que nos ha convertido en lo que somos, homínidos con un pensamiento lingüístico simbólico. En efecto, la deriva genética o mutaciones fruto del mero azar hicieron en la reducida población de homínidos de hace 70.000 años antes de Cristo que un grupo abandonase un modo no lingüístico y no simbólico de comunicar y transitara hacia una visión simbólica y lingüística relativa al mundo y el devenir. Esta es una exaptación o rasgo adquirido mediante mutaciones aleatorias producido en nuestro código genético, pero este rasgo permaneció latente durante más de 100.000 años en los Homo sapiens que vivieron en el mundo en esa época. Estos contaban con la misma capacidad intelectual que nosotros en la actualidad en lo que se refiere a la conformación de sus cerebros, pero sin hacer uso de ella. Algo así ocurrió también, por ejemplo, con las aves, que llevaban millones de años dotadas de plumas antes de que las empleasen para volar y descubriesen que sus huesos son huecos. Pero en algún momento un homínido comenzó a hacer cosas raras e inútiles con su capacidad simbólica del lenguaje. Dibujos, objetos ornamentales, enterramientos, mitos, rastros de esos universos imaginarios que nuestro cerebro rehace. Evidencias de conductas sin utilidad práctica, a diferencia de las mejoras en las herramientas, la invención del fuego y la construcción de los primeros refugios, pero cuya consecuencia indirecta nos acabaría llevando al mundo civilizado actual, porque, gracias a esas ficciones inútiles, el homínido se puso a volar y logró viajar a las estrellas. Así, el arte y la literatura, actividades inútiles, son las que posibilitaron el pensamiento simbólico y la imaginación creadora moderna. La imaginación humana que, como dijo Albert Einstein, es muchísimo más importante que el conocimiento, que repetir las cosas que ya sabemos.